demás, los griegos no se encerraron, sino por el contrario, se expandieron. La principal actividad comercial de los griegos, ¿cuál era? No traje el borrador, tiene un papelito ahí para borrar, por favor. Sí, mire. ¿Cuál fue la principal actividad para conseguir recursos dentro de los griegos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? El comercio. Recuerden ustedes que ellos no dependieron tanto de la agricultura, sino de qué cosa? Del comercio, porque ellos no fueron influenciados por ningún río. Ellos tenían su bendición ¿de dónde? Del mar. ¿Sí? Y como tenían una zona donde tenían muchas cosas cerca, y miren el mapa de Grecia, estaban cerca de Italia, estaban cerca de África, estaban cerca de Asia, y podían irse hacia el norte de Europa, porque tenían una posición privilegiada. Entonces eso los hizo que pudiesen andar en muchas partes. Les permitió aprender de todo, ¿sí? Los griegos aprendieron el arte de la guerra de muchos lugares, aprendieron diferentes idiomas porque ir a visitar, porque su vida estaba en función del mar y el mar les permitía ir a muchas partes. Su territorio estaba dividido en varios reinos, aunque Grecia realmente es pequeña, ¿sí? Y si ustedes van a Grecia, que es uno de los países más lindos del mundo, ¿sí? Por sus costas y demás, y sus calles y sus casas blancas en medio de las rocas y el mar azul hermoso del Mediterráneo. Ellos realmente estuvieron en varias ciudades como Tirinto, Tebas, Argos, Pilos, Ítaca, Atenas y otras más, y vamos a principalmente ver cómo ellos se van formando, y las más importantes van a ser dos, Atenas y Esparta. Estoy hablando de historia, ya ahorita no estoy hablando de mitología. ¿Por qué lograron invadir y ganar? Los dorios, porque tenían los caballos. En Grecia no existían los caballos hasta la época de los dorios. Ellos lo trajeron y eso les permitió ganar. Tenían largas lanzas de hierro y se perdió el uso de la escritura y entonces empezó una época primitiva. La Edad Oscura de Grecia fue una época de gran inestabilidad. Se agruparon, formaron poblados en lo alto de las colinas. Así a partir del siglo VIII, es decir, más o menos el año 900 antes de Cristo, surgieron las polis y se inició el periodo conocido como la Grecia arcaica. Las polis, ¿qué eran? Esto es muy importante que lo sepan y siempre les voy a estar preguntando información de esto. Las polis eran comunidades ¿qué? Autónomas. No eran reinos. Los griegos nunca fueron un reino hasta Alejandro Magno. Pero eso es mucho más adelante. Estamos hablando siglo VIII antes de Cristo y ellos llegaron a ser un imperio hasta el siglo IV antes de Cristo. Es decir, cuando 400 años se dedicaron a ser polis. Comprendían una ciudad o una aldea en algunos casos y los campos que estaban a su alrededor. Es decir, que la polis era, por ejemplo, Lérida hasta el cruce que va para Armero, hasta aquí arriba, hasta estas montañas, hasta cerca a Venadillo y hasta cerca hasta Ambalema. Eso era una polis. ¿Y cuál era la ciudad? Lérida. ¿Y qué tenía para alimentarse? Pues campos a su alrededor, de donde tenían sus cabras, sus ganados, sus sembrados y demás. Cada polis, como era totalmente independiente, tenía su organización, su gobierno, sus ejércitos, su economía, sus legislaciones y sus costumbres, totalmente diferentes unas a otras. Vamos a ver, por ejemplo, que en Esparta las mujeres eran mucho mejor preparadas que las atenienses. ¿Por qué? Porque las mujeres espartanas sabían de contabilidad, sabían de guerra, sabían luchar. Porque mientras que sus maridos estaban en guerra, ellas eran las que estaban al frente del hogar, entonces ellos sabían de contabilidad, sabían de administración, manejar una finca, manejar la casa, además eran las educadoras de sus hijos, ¿sí? Y la sociedad espartana vivía en función de una sola cosa, la guerra. Eran los mejores guerreros de la antigüedad, siempre fueron los espartanos. Por eso se habla de la famosa película Los 300 espartanos. Pero tenían un modelo cultural único, es decir, creían en los mismos dioses, aunque de pronto cada dios tenía, su ciudad tenía un dios que ellos creían que era el más importante, pero todos creían que el dios principal era Zeus, que tenía una esposa que se llamaba Hera, que tenía unos hijos que se llamaba Afrodita o Atenea, Diana o Artemisa,
Ares o Marte, Apolo y unos hermanos, Zeus, Poseidón y Hefesto, que gobernaban en diferentes lugares. Todas esas costumbres, el idioma era el mismo. Y tenían mucho en común, pero sus costumbres, ciertas otras costumbres, su formación era totalmente diferente. Al principio, las polis estaban gobernadas, ¿cierto, Isa? Prestamos atención, por favor, por jefes locales, pero a poco pasaron a una minoría privilegiada. La desigualdad, lo que siempre pasa hasta en la política actual, la desigualdad de la repartición de las tierras, el pago de pesados tributos, intereses muy altos en los préstamos, conllevó a que los campesinos se levantaran. ¿Ah? No. Sí, parece ser. Ah, sí, se desconectó, no sé por qué no está Josué ni está Daniel. ¿Ah? Bueno, vamos a ver qué pasó con él. Entonces llegó al levantamiento de los campesinos, lo que siempre pasa, por eso son las revoluciones. Y hasta en Colombia, por eso les decía, en Grecia se ve mucho de lo que es hoy día. Y para que ustedes entiendan la política actual, tienen que entender cómo fue allá. Las bases para luego entender, ¿sí? Si ustedes no echan una buena columna, nunca van a saber poner un techo. Pero es muy diferente acá. ¿Ah? Es la base de todo. Si ustedes no entienden qué pasó en Grecia, no van a entender cómo fue la política acá. Todos los políticos tienen que estudiar democracia. ¿De dónde empezó la democracia, Juliana? En Grecia. En Egipto nunca hubo democracia, hubo una monarquía. Un faraón que mandaba. En la India nunca hubo democracia. Ante esa situación surgieron líderes que dijeron que ellos iban a cambiar las cosas, cambiar la sociedad, lo de siempre. Miren que la política es así. Vienen los levantamientos, aparecen nuevos líderes que dicen que sí van a mejorar las cosas, como los candidatos y todo lo demás. La mayoría no cumplen, pero en Grecia sí se cumplió. ¿Por qué? Porque hubo líderes realmente interesados en el bienestar general. Es que también no es culpa siempre de los políticos, también es culpa de nosotros. Obviamente. Porque votamos por alguien que nos promete una salchipapa, entonces ya vamos a votar por él porque nos promete una salchipapa. Exactamente. Entonces, ¿por qué? Y de pronto, porque nos falta esa educación política. Esa misma pregunta que ustedes están acá y luego lo vamos a ver con ustedes vamos a ver una película que se llama El Club del Emperador, que habla precisamente de cómo son un grupo de niños ricos que tienen que ver una clase que se llama Civilizaciones Occidentales, que es Grecia, Roma, específicamente Roma. Y sí, por eso la vamos a ver después, no ahorita porque esto es Grecia. Antes de empezar a ver Roma vamos a ver esa película, que no tiene que ver directamente con Roma, pero es bien interesante. Entonces, resulta que Grecia siempre tuvo un problema. Mientras que Egipto tenía el río Nilo que le hacía producir un pocotón de comida para vender, exportar y todo. Mientras que los mesopotámicos tenían el Tigris y el Éufrates para tener muy buena comida y por eso fueron muchas veces invadidos. Mientras que la India tuvo el Indo y el Ganges y además las lluvias torrenciales en la época de los famosos alisios, de los vientos alisios. Y que, por ejemplo, hace que llueva. Cuando llueve en la India, el agua perfectamente puede subir hasta 1 metro de alto. Y eso es perfectamente normal. Por cierto, ahorita hay una situación grave en Estados Unidos para una formación de un huracán, ¿no? Y están en peligro ahorita la ciudad de Nueva Orleans nuevamente. Entonces, Grecia no tuvo amplios territorios para sembrar. Entonces, ¿qué tenía? Comercial. Por eso para ellos fue tan importante el mar. Como no tenían suficiente trigo, ¿a dónde iban a conseguir trigo? Ah, pues a Egipto, al valle del río Nilo. ¿O a dónde más iban? ¿Sí? Iban a Italia, ¿sí? Iban a muchos otros lugares a conseguir comida. Pero eso les permitió aprender, conocer, ¿sí? Saber, tuvieron la necesidad, la obligatoriedad de aprender idiomas, porque ¿cómo iban a hacer comercio si no sabían el idioma de los demás? Los podían tumbar, les podían hacer de todo. Entonces, por eso los griegos empiezan a ser tipos que por las mismas circunstancias
se convierten en inteligentes a causa de lo que está pasando. Bueno, la colonización le permitió a los griegos contactarse con otros pueblos como los fenicios, que ya vimos un poco, los etruscos, que son la base de los romanos, los egipcios, y por eso llevaron y aprendieron de su cultura, y traían, llevaban y traían, no solamente comercio, sino también cultura. Primero hubo dos etapas de desarrollo hacia el oeste, hacia Italia, Sicilia, Francia, Libia, hacia la península ibérica y después hacia el Mar Negro, es decir, hacia lo que es hoy Turquía y otras más. La influencia griega es tan grande que hoy todo lo que es Europa, América, parte de África, parte de Asia, se basa todo en la cultura griega. Todo. ¿Quiénes se exceptúan totalmente de esto? Los chinos, varios de los africanos, los orientales en su mayoría y los africanos. De resto, el primer mundo debe su desarrollo a los griegos, a la forma de pensamiento griego, a la filosofía griega, al saber griego. Por eso es tan importante estudiarlos. Y entonces viene la época de la Grecia clásica, que empieza ¿en qué año? 490 antes de Cristo y se prolongó hasta el 323 antes de Cristo. Fue la época del esplendor, cuando las ciudades las llenaron de mármol por todas partes, de construcciones. Estoy buscando un videito para mostrarles a ustedes de cómo se cree que, por ejemplo, era Atenas, si ustedes van a irse de para atrás del lujo. ¿Han ustedes visto, por ejemplo, algunas de esas fotografías o videos que han tomado de algunas casas de narcos que tienen un poconón de estatuas en blanco de hombres y mujeres semidesnudas? Así era la Grecia antigua. Todos esos modelos de esa gente, la mayoría de las grandes villas que se ven todavía en la actualidad, hubo una época en Europa que hubo el resurgir de los clásicos, todo el mundo quería imitarlos a ellos, porque el esplendor, la belleza de eso era impresionante, ¿sí? El Partenón, una serie de columnas edificadas de una manera perfectamente y blanca, eso era una maravilla. Toda la gente tenía sus portales hechos en columnas y estatuas por todas partes y demás, hechas en mármol, pues todo el mundo, wow, o sea, el esplendor griego, aunque los egipcios hicieron pues sus grandes pirámides y toda serie, siempre tuvieron un problema, la arena. El egipcio pues vivía al lado del desierto, era muy complicado. Sí, señorita, 12 y 28, ¿sí? Entonces, las polis griegas alcanzan su máximo esplendor por el arte, el pensamiento y la economía. Ellos empezaron a mover la economía. ¿Por qué? Porque hacían comercio. Mientras que las otras culturas que hemos visto principalmente se basaban en la agricultura por sí sola no trae desarrollo. ¿Qué trae desarrollo? Cuando usted comercializa la agricultura. ¿Sí? Por ejemplo, ¿de qué sirve solamente vender el algodón que se saca de la planta y quitarle la semilla y venderlo así como algodón? ¿Ahí hay alguna ganancia real? No. Pero si usted toma ese algodón, hace fibras, las pinta, las confecciona, hace camisetas y le pone una marquilla, se inventa una marca famosa, una mota de algodón que le puede valer 500 pesos, la convierte en una camiseta, ¿sí? Lógicamente con más motas, obviamente no con una sola, que le vale perfectamente 100, 150, 200 mil pesos. De 500 usted terminó sacando 200 mil pesos. ¿Dónde está el desarrollo? En el comercio. Un país que no comercia es un país que está condenado. La economía es parte fundamental de la política. Por eso es que un gobernante se considera bueno o malo si la economía la echa para arriba. ¿Por qué en este momento está tan cuestionado Duque? Porque la economía colombiana está grave. En este momento, el pago de nuestros impuestos, ¿sí? Nuestros impuestos están condenados a... Perdón, nuestra deuda externa está tan alta que el 62% de nuestro PIB, ¿sí?, equivale más o menos a toda la deuda externa de Colombia. Que es decir, que si pagásemos en este momento, nos obligaran los bancos y las entidades que nos han prestado a pagar todo lo que debe Colombia, entraríamos en bancarrota, toda Colombia. Por eso es que se está criticando el gobierno. Pero no, eso no es culpa de... No, sí, sí y no. ¿Quiénes han gobernado Colombia en los últimos 50 años? ¿Cómo se llama este man? Álvaro Santos. En 1970,
En 1970 gobernó un personaje que se llamó Misael Pastrana Borrero, que fue el padre de Andrés Pastrana. Del 74 al 78 gobernó Alfonso López Miquelsen, que fue hijo de otro presidente. Del 78 al 82 gobernó un tipo que se llamó José Manuel Turbay Ayala, ¿sí? Del 82 al 86, que fue cuando vino la catástrofe de Almero y la toma del Palacio de Justicia, gobernó un tipo llamado Belisario Betancourt. Los tres anteriores que les he dicho, el primero, Misael, era conservador, luego dos liberal y luego otro conservador, que fue Belisario. Del 86 al 90 gobernó otro liberal que llamó Virgilio Barco. Del 90 al 94, por el asesinato de Luis Carlos Galán, terminó gobernando César Gaviria, otro liberal. Del 94 al 98 gobernó otro liberal que se llamó Ernesto Samper Pizano, del famoso proceso 8000, que se le descubrió que recibió más de 8.000 millones de dólares de los narcotraficantes de Cali y nunca le hicieron nada. Del 2002 al 2006, del 98 al 2002 gobernó Andrés Pastrana, hijo de Misael Pastrana, que fue presidente en el 70 y que le permitió tanto avance a la guerrilla, que por eso la guerrilla estaba molestando tanto por todas partes. Del 2002 al 2006 gobernó un supuesto liberal conservador que se llamó Álvaro Uribe Vélez. Del 2006 al 2010 el segundo gobierno de Uribe Vélez. Del 2010 al 2014 el primer gobierno de Santos. Del 2014 al 2018 el gobierno de Santos y ahora Duque. Dígame, ¿cuándo ha gobernado un comunista, socialista? Nunca. ¿Quiénes los tienen así? No sé, porque todavía no sé quién iba a lanzar de candidato. Este año. ¿Ah? ¿Por quién? El que era rector de la... No, ¿cómo se llama ese? De los Andes. Tiene su nombre. ¿Fajardo? No sé, todavía no los he escuchado. Cuando los escuche, él está involucrado en el detrimento patrimonial de Hidroituango, Fajardo. Muy bien. Entonces, en esa Grecia clásica surgieron dos grandes polis, Atenas y Esparta. En Atenas se formó algo que ustedes conocen ahorita actualmente, que llaman los Juegos Olímpicos, ya vienen de allá. Atenas fue el patrocinador de los Juegos Olímpicos, el patrocinador de la democracia, de la filosofía. Y de Esparta vino el concepto del Estado guerrero, el Estado que totalmente vivía en función de hacer la guerra. Los niños empezaban a prestar servicio militar a los 7 años y hacían servicio militar hasta los 20. Se acostumbraban a dormir prácticamente en las condiciones más terribles. Los dejaban solos para que combatieran frente a un lobo, cuando más o menos tenían unos 12, 13 años. Y si lograban sobrevivir. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos vieron la película 300? La película 300. ¿No la han visto? ¿No la han visto? ¿Ah? Esa película es muy famosa y conocida. ¿No la conocen ustedes? Triste y lamentable que no sepan de hayan escuchado al menos hablar de esa película. 21. Renueve esas botas viejas. Constructor, más socios que nunca. Tenían un foso. Vean esta escena, las voy a compartir para que quede en la grabación. Esto era Esparta. ¿Ah? Yo estoy grabando. Este es el emisario del rey de Grecia. Estos son los espartanos. Ese halterón. Al fin es útil para algo.
Mis reyes, solo distraía a su huésped. Ya veo. Antes de hablar persa, entiende que en Esparta toda persona, aunque el rey sea quien lo envíe, es responsable por lo que diga aquí. Ahora, ¿qué mensaje me traes? Tierra y agua. Has viajado desde Persia por tierra y agua. No seas cobarde ni estúpido, persa. No se permite en Esparta. ¿Por qué esta mujer cree que puede hablar entre hombres? Porque solo las espartanas procrean hombres de verdad. Caminemos para tranquilizarnos. Si valora la vida más que su completa aniquilación, escuche bien, Leonidas. Jerjes conquista y controla todo en lo que posa sus ojos. Tiene un ejército tan grande que hace temblar la tierra, tan vasto que deja los ríos secos. Lo único que el dios rey Jerjes desea es esto, la simple oferta de tierra y agua. Una muestra de la sumisión de Esparta a la voluntad de Jerjes. Sumisión. Será un pequeño problema. Se rumora que los atenienses ya los han rechazado. Y si esos filósofos y amantes de niños tuvieron ese valor... Debemos ser diplomáticos. Además, los espartanos tienen también una reputación importante. Elija con cuidado sus palabras, Leonidas. Podrían ser sus últimas como rey. Tierra y agua. ¡Demente! ¡Está loco! Tierra y agua. Allá abajo las puedes encontrar. Nadie, persa o griego, amenaza a un mensajero. Vienes con cráneos de reyes conquistados hasta mi ciudad amada. Has insultado a mi reina. Amenazas a mi pueblo con muerte y esclavitud. Elegí mis palabras con mucho cuidado, persa. Tal vez debiste hacerlo también. ¡Qué blasfemia! ¡Es una locura! Locura. ¡Esto es Esparta! Este pozo que ustedes ven ahí, según la tradición y la historia que se ha conservado hasta el momento, era el sitio donde votaban a todos los niños que no tenían las capacidades para convertirse en militares. Es decir, todo niño que nacía con algún defecto congénito o débil, simplemente lo lanzaban a ese pozo. Porque los hombres debían ser dedicados a la guerra exclusivamente. El emisario que viene ahí es nada menos que el gran Jerjes, un imperio que tenemos visto que vamos a ver después de los griegos y antes de los romanos, que eran los persas. Los persas en ese momento eran los amos del mundo, dominaban a su antojo todo, eran dueños de casi toda Asia. Y de un momento a otro, este personaje, una ciudad tan pequeñita, una polis, les dice que no. Y él, más adelante vamos a ver la historia de él, con 300 hombres y de sus mejores espartanos, un poco más de un ejército de 6,000, hizo frente a un ejército de más de 600,000 y los detuvo el tiempo suficiente para que los atenienses lograran alistarse
Y esa tarea que van a hacer de las batallas, van a ver cómo los atenienses, con el ingenio que ellos tenían, el valor, lograron derrotar al más grande imperio que en ese momento existía. Nos vemos en la siguiente clase.